Buenas noches, amigos. 1:16. Estamos aquí en Turín desde el hotel Golden Palace con un sinfín de cables, de micrófonos, de instalación. Milagroso que ahora mismo estemos hablando a todos vosotros, y de verdad son días de emociones que se pueden comprobar prácticamente en ese primer corte. Hemos asistido a algo importante, una reliquia difícil de describir, una reliquia que sigue impresionando, y estamos aquí en esta habitación dominando la ciudad de Turín, donde se ha expuesto la sábana santa, que supuestamente hasta el año 2025 no iba a poder ser vista, y nosotros hemos tenido esa oportunidad. A pesar de todo el mare magnum de dificultades que nos hemos encontrado técnicamente y que intentaremos ir resolviendo a lo largo de estos minutos, espero que mi voz esté llegando, gracias a todo el equipo técnico de la SER, tanto en Turín como en Madrid, de forma adecuada para todos vosotros, porque de verdad tenéis que vivir estas emociones. Nos hemos desplazado en equipo con Luis Álvarez. Buenas noches, compañero. Buenas noches, ¿qué tal? Con Javier Sierra. Buenas noches. Muy buenas noches, Iker. Y Carmen, como siempre, aquí a mi lado, como si esto fuera un pequeño estudio en esta habitación 218 en Turín, dispuestos a contar el misterio. Buenas noches, Carmen. Buenas madrugadas, Iker. Quiero agradecer a los compañeros que están en Madrid, a José María Sendra aquí, a nuestros compañeros Noel Calero, Jerey Martínez, Fermín Agustí, Carlos Largo, Santiago Camacho, que estaban expectantes, como todos, por ver cómo salía esta conexión. Yo espero que sea una aventura de radio, porque de verdad, amigos, cuando avanzábamos los cuatro en ese tropel de gente, unos 350 periodistas, unas 100 cámaras de televisión, e íbamos avanzando por unas bóvedas de piedra en busca de un lugar que ya conocíamos, el Duomo de Turín, nos esperaba ni más ni menos que la sábana santa, pero además con cambios, además con nuevas pruebas, además con nuevas polémicas. No podíamos sino pensar en tanta gente que en el último siglo se ha enfrentado a ese extraño rostro. 7 ostensiones en los últimos 120 años, y quizá esta una muy especial. La sábana santa había sido restaurada, pero quiero, antes de nada, y antes de invitaros a una experiencia interactiva que podéis seguir por internet en cadenaser.com y en ikerjimenez.com, nuestro compañero Guillermo León ya está poniendo, atención amigos, fotos exclusivas, fotos que todavía no se han visto en España, fotos de este equipo, de este trabajo. Vosotros vais a poder ver en tiempo real las imágenes de la sábana, cómo está ahora la sábana, una sangre que parece revivida o resucitada, nunca mejor dicho, unas escenas a gran resolución que podéis ir casi saboreando. ¿Por qué? Porque el programa de esta noche tiene que ser visual y, desde luego, radiofónico. Vamos a hablar de conceptos y detalles que tenéis que ver con vuestros propios ojos. Pero por favor, antes de seguir, quiero que viváis ese otro momento. El compañero Javier Sierra tenía su pequeña grabadora, estábamos envueltos en esa vorágine y de pronto ocurría algo que quiero que escuchéis en este documento. Ahora avanza el grupo y por fin entramos en este momento en el Duomo de Turín. Bueno, todavía no, estamos en el umbral. A 3 metros, sí. 3 metros. Y me veo los flashes reflejándose en la oscuridad del templo. Iker, 2 metros, nos detienen. No, pasamos. Pasamos, hemos pasado por los pelos, Iker. Carmen va adelante, Luis también. Y este es el momento, Iker, felicidades, estamos aquí. Una gran pantalla refleja el exterior del templo. Y parece que alguien está hablando por la megafonía del templo. El beato Frassati, incorrupto. Estamos pasando por delante del altar. Y estamos viendo... ¿Eso es la síndone? Es la síndone, ahí está. ¿Eso es la síndone de verdad? Ahí está. Bueno, ahí está. Y la veo con una definición increíble. Sí, es como si lo hubieran dibujado. Sí. Madre mía, ahí está. Pues efectivamente, ahí estaba la sábana santa. Y la verdad, hay que decir que la impresión era enorme. Javier Sierra, era enorme porque nos encontrábamos con algo familiar, pero algo que de alguna forma era nuevo también. La reliquia más importante que vamos a analizar como si fuésemos auténticos científicos del CSI, con todas las pruebas a favor y en contra. Pero eso sí, lo que no podemos despejar de nuestra mente es la enorme impresión que se presenta cuando esta imagen está delante de uno. Es más, añadiría algo, Javier, y es que como ocurrió, lo vimos tú hace 12 años, yo hace 10 en las últimas ostensiones,
el enorme silencio, un silencio sepulcral, entre periodistas que habitualmente son, hay que decirlo, bulliciosos, siempre sedientos de imágenes, de la primera plana, y de repente un silencio absoluto, completo, total, viendo esa imagen, ese hombre de alguna forma anverso y reverso de una figura humana, asaeteada de latigazos, con sangre que parece fresca o añadida, nunca lo sabremos. Qué tremenda emoción. Seguíamos ese camino de peregrinaje y nos contagiábamos de alguna forma con periodistas de lo que muchos peregrinos a partir de hoy van a sentir cuando se postren delante de esa imagen, que sigue siendo un desafío, dicen, religioso y científico. Sí, además esa sensación de incredulidad que denotaban nuestras voces cuando estábamos a pocos metros de la Sábana Santa, desde luego no era fingida, porque esa Sábana Santa que hemos visto en esta ocasión, años después de que la viéramos, porque como decías, Iker, tú estuviste en la Ostensión del año 2000, yo estuve en la del año 98, en ambas nos enfrentamos a una sábana más sucia, con más grietas o más pliegues, era como una verdadera reliquia, o la idea que uno tiene en la cabeza de una sábana que pueda tener quizá 2000 años, aunque tuviera 1000, como ha dicho el Carbono 14, da igual, una sábana vieja en cualquier caso. Pero ¿qué nos hemos encontrado cuando hemos llegado ante el lienzo de 4 metros y pico? Nos hemos encontrado con una sábana limpia, de un color claro, iluminada por primera vez en la historia con una luz blanca, porque hasta este momento en todas las iluminaciones anteriores era una luz macilenta, amarilla, la que iluminaba la reliquia, y con una imagen, con una definición como no la habíamos visto hasta ahora, con cosas muy sorprendentes que discutiremos esta noche. Por ejemplo, las manchas de sangre. De repente esas manchas de sangre que muestran sobre la cabeza el hombre de la sábana, o en sus brazos, en los antebrazos, o en la espalda, son manchas de color rojo, que es algo que llama la atención. Y hemos visto también que todo el perfil del hombre de la sábana es más claro que nunca. E incluso hemos tenido sorpresas fotográficas que también comentaremos. Sorpresas de primer nivel, yo tengo que decirlo. Estábamos haciendo fotografías y caramba, al lanzar el flash tenemos un fotógrafo como Luis Álvarez que nos tiene que contar varios misterios, la fotografía y los síndone unidas siempre, ¿no? Pues de repente las fotos con flash reflejaban algo tremendo, esa especie de radiografía de los latigazos, de un montón de latigazos, como que revivía. Pero queremos participar con todos vosotros. Y además hay una cosa importante. Aquí, en este debate, hoy hay una sindonóloga. Es que se puede decir así, porque Carmen hizo el libro La Sábana Santa, y que yo creo que es un compendio impresionante. Ella tomaba notas, analizaba la situación, dudas, pros, contras. Pero fíjate, Carmen, ¿sabes algo que me ha impresionado en este programa tan especial y tan distinto a todos los que hemos hecho? Pues me voy incluso a un episodio que no es el de estar enfrente de la Sábana Santa, que de eso vamos a hablar y mucho. Me voy a un palacio en Vía de los Huérfanos número 7 en Turín. Había una exposición de un hombre, quizá un gran desconocido para muchos de los oyentes que esta noche se incorporan, Secondo Pía. Y en ese palacete frío, húmedo, con frescos pintados en los techos, hemos ido viendo viejas fotografías, viejas cartas, papeles, confesiones del primer hombre que vio el rostro que todo el mundo identifica con la síndone, del primer hombre que se encontró, creyó él una noche, quizá cerca de estas horas, con el rostro ingrávido de Jesús de Nazaret. Él creyó, Secondo Pía, el fotógrafo, que era la primera persona que veía la mirada de Jesús. Y ver eso, en ese lugar, con esas fotografías, revisando el archivo de ese primer fotógrafo de la sábana, a mí me ha impresionado. Yo creo que a todos, ¿no? Sí, la verdad es que sí, porque él es el primer fotógrafo, Secondo Pía, el que se enfrenta a esa imagen en negativo del que él creía que era Jesús de Nazaret. Hemos podido ver las primeras imágenes que toma, las primeras placas fotográficas, el positivo y el negativo de las imágenes, e incluso esas misivas en las que él contestaba que no había cometido fraude alguno, ya que fue acusado en numerosas ocasiones y por numerosas personas de que esas fotografías estaban trucadas. Era imposible para la época que la Sábana Santa fuera un negativo fotográfico, y lo mejor era decir que este hombre, Secondo Pía, que fue el primero en revelar que esa imagen mostraba el rostro de un hombre crucificado, mostraba el rostro para él de Jesús de Nazaret,
era un negativo fotográfico, y ahí empezaba la ciencia a estudiar la sábana santa. Secondo Pía, por lo tanto, fue uno de los primeros acusados, ¿no? Ha habido muchos en torno a la sábana santa. Se encontró con algo demasiado extraño. Vamos a hacer una cosa. Creo que tanto Carlos Largo, buenas noches, compañero. Hola, buenas noches, Iker. Buenas noches, Carlos. Espero que todo vaya perfectamente. Es una noche de muchos enlaces, muchos cables, mucha distancia radiofónica, pero esperamos con la emoción pues solventar cualquier tipo de problema, que los estará viendo y muchos, pero lo importante es que la gente reciba hoy un mensaje periodístico. Carlos, abrimos líneas especiales. Tú te vas a encargar de que los amigos de todo el mundo puedan opinar de la Sábana Santa. Se esperan, a partir de hoy, 2 millones de visitantes para estar delante de esa imagen que no se parece a ninguna otra reliquia. Eso es lo primero. El misterio de la Sábana Santa es evidente. Ahora bien, intentaremos saber, por ejemplo, por qué nos hemos encontrado con cierto oscurantismo incluso dentro de la propia Iglesia. Esperábamos pruebas. ¿Qué pruebas son esas? Aquí va a haber un gran debate y la gente tiene que incorporarse. Líneas de comunicación en este programa especial en vivo, Carlos, y encuesta que ya está presente en ikerjimenez.com. Pues si te parece, Iker, empezamos por esas vías de comunicación. Tenemos los SMS, palabra clave milenio, al 27640, o bien también si queréis mandarnos vuestros correos electrónicos a la dirección milenio3 con número @cadenaser.com, y si no, también podéis participar desde la página web de la SER, cadenaser.com. Y como decía Iker, en esta ocasión también hemos puesto en la página web ikerjimenez.com una encuesta. La pregunta de esta semana es: ¿crees que la Sábana Santa envolvía el cuerpo de Jesucristo? Y bueno, por el momento, Iker, si te parece, vamos a dar los primeros datos. El sí lleva un 43,4% y el no 56,6%. O sea, muy reñido, una situación casi de empate. Vamos a ver cómo acaba. Yo creo que aquí, los que estamos aquí, las 5 personas en esta habitación de un hotel en Turín, una noche en la que estuvimos enfrente de una reliquia de la que tanta gente ha escrito, que tanto se han examinado y que tanto ha impresionado a muchos, no lo debemos tener todavía muy claro, y eso creo que no es malo. Tenemos además en el estudio, además de a Fermín Agustí, a los compañeros técnicos, a Yerey Martínez, tenemos a Santiago Camacho. Santiago, buenas noches. Buenas noches, Iker. Normalmente me suelo alegrar mucho de escuchar vuestra voz, pero esta noche especialmente. Lo sabemos. Forma parte del código interno de la radio. Santiago Camacho, compañero, ¿la repercusión en España cómo está siendo? Pues la verdad es que haciendo un repaso de la prensa llama la atención que prácticamente casi todas las noticias que se están publicando en castellano proceden más bien de periódicos del sur de América, como puede ser La Gaceta de Tucumán, Clarín, El Financiero de México, El Economista de México, etcétera, etcétera, mientras que entre los diarios nacionales pues apenas hay algunas referencias. Curiosamente, posiblemente la más curiosa, porque contrasta de alguna manera con la opinión o con la impresión que habéis tenido de ese silencio sepulcral y de reverencia en el ámbito de la sábana, es una noticia del Mundo que se titula División de opiniones entre los primeros visitantes de la reliquia, que precisamente hace referencia a unos primeros momentos de barullo hoy, y que bueno, y del contraste de esa petición de haga el recorrido en silencio que parece que hay en los carteles que según que están cerca de la Catedral de Turín, con la actitud a veces poco recogida, pues con niños, etcétera, etcétera, que según el cronista del Mundo pues hay en la catedral. Pero desde luego ya te digo que para la magnitud del acontecimiento la repercusión mediática está siendo más bien pequeña. Pues esta noche queremos escuchar vuestros mensajes en una experiencia de verdad, lo digo, llevamos cerca de 800 programas y ninguno se parece a este, pero me es muy grato y emocionante ver cómo todos los compañeros, todos absolutamente, se están dejando la carne, el sudor, las lágrimas en que todo esto salga como tiene que salir, y en que tú amigo de Milenio, que estás en la carretera, que estás en tu cama tendido tranquilamente después de un día de asueto, tú que estás en cualquier sitio imaginando, veas este rostro. Yo no sé qué es este rostro, pero sé que merece la pena verlo y contarlo. Sé que merece la pena estar aquí en este momento y en este instante, y quiero compartir contigo la emoción que supone esta aproximación a una cosa maravillosa que es el misterio. Vamos a hacer un poco de historia. ¿Qué sabemos de esta sábana que ya hemos tenido delante? Yo no me voy a cortar.
me ha impresionado. Me ha impresionado más que la primera vez. Me ha impresionado porque al margen de todos los condimentos y elementos que hay, pues la he visto con una definición tremenda. Es verdad que quizá ha sido estirada para ser mostrada, y todo lo que está hecho para ser mostrado pierde quizá algo de potencia primigenia y atávica. Pero, caramba, ahí estaba la imagen. Cuando Secondo Pía en 1898, que yo me he imaginado muchas veces esta escena, con unas máquinas especiales, fotografía ese rostro en negativo, con sangre en la frente, el rostro de un hombre de 1,81 más o menos de estatura, hombre perfecto, o cuerpo perfecto de varón, que dijo Gregorio Marañón, que emergía de una cosa casi fantasmal como era la foto. Yo me imaginaba, y lo estábamos viendo, observando las fotos de Secondo Pía, es que ese hombre había visto un fantasma realmente. La propia fotografía era algo casi digno de fantasmas. Pero no hemos acabado de entender bien eso de que la sábana santa, que es el primer misterio, la primera carta de categoría para que esto sea un enigma de nuestros temas, es que las primeras fotos, 1898, revelan una sorpresa. Ese cuerpo como que sale. Y hemos tenido más sorpresas que vamos a contar. Luis, tú como fotógrafo, y deberías explicarlo de forma muy sencilla. ¿Qué significa que un cuerpo en una tela de repente varíe y se comporte como un negativo? Bueno, es una historia quizá, digamos, lanzada al futuro, desde un pasado quizá remoto, quizá no tanto como quisiéramos, pero no deja de ser una imagen lanzada al futuro, y este fotógrafo Secondo Pía la encontró, por eso es absolutamente excepcional. Vamos a ver, la sábana santa de Turín es un negativo, eso es, pero un negativo cuando la fotografía no está inventada. La fotografía se inventa a principios de 1800, y este fotógrafo abogado se le ocurre, digamos, esa pedazo de exclusiva que es que le permitan fotografiar la sábana santa en unas condiciones de absoluta soledad. Hemos visto en ese museo esta tarde cómo había alrededor de 4 placas positivadas en papel. Digo placas porque antes no había negativos, eran planchas de cristal, eran cristales con una impregnación de una sustancia fotosensible, y eran unas cámaras muy rústicas, digamos que eran como cajones, así tal cual, cajones de madera, con un objetivo, con unos cristales, con unas lentes, y además eran un cajón excepcionalmente grande. Estas cámaras existen todavía, se pueden incluso comprar en tiendas de segunda mano, y es una cámara de placas, así se le conoce. Cualquiera que quiera comprar una puede ir a cualquier tienda de segunda mano a encontrarla. Bueno, pues las placas eran nada menos de 50 por 60 centímetros. Imagínense lo descomunal de ese negativo. ¿Qué sucede? Y aquí es donde, digamos, es difícil de entender, pero para alguien que ha revelado alguna vez, puede imaginarse dos cosas. Y si no, se lo vamos a intentar hacer entender. La primera es, imagínense a alguien en un cuarto oscuro, sin luz roja, ¿vale? En un cuarto oscuro, para no velar esa película o esa placa de cristal, como de repente, estando absorto como cuando uno se mete en el laboratorio, que se tira 1 horas en la oscuridad intentando no velar esa película, de repente, después de, digamos, de esa involución mental, ¿no?, sales del cuarto y te encuentras con que tienes una imagen en el que, bueno, digamos, algo te llama la atención. Entonces, fotografiado una tela con una especie de figura que no se ve muy bien, como una sombra, como una especie, sí, como una especie de algo como chamuscado, pero tampoco muy liviano, ¿no? Y de repente, cuando tú sacas esa placa digamos, de cristal, ves que hay algo más allá, pero no del todo, digamos. Dices, quizá haya algo más aquí, ¿no? Tú has sacado un negativo, ¿ok? Bueno, pues si tú coges esa plancha y la vuelves a fotografiar otra vez, estás sacando un positivo. Y digo que es brillante porque la fotografía, digamos, no estaba en ciernes, pero casi, y a este hombre se le ocurrió la brillante idea de fotografiar otra vez la misma foto hasta dar con el positivo de esta imagen. Es decir, la persona que creó la sábana santa de Turín lo hizo con una intencionalidad tremenda, y es que se avanzó un montón de siglos al descubrimiento de la como foto. Si alguien dejó una pista para el futuro. Exacto, como si alguien, no sé, tuviese una idea incomprensible de que eso iba a descubrirse de esa forma, y luego hay muchos más elementos, lo que esa sábana al parecer tiene encima. Yo no sé cuál es la primera noticia en la historia de la sábana santa, exactamente ahora tendría que acudir a los archivos, Carmen. ¿Cuál es la primera pista de este objeto que luego vamos a analizar con sensaciones bajo ella, lo que hemos vivido bajo ella? Pero hay gente que no tiene por qué saber. Tenemos un negativo fotográfico, tenemos una foto que parece que sale casi como si fuera un 3D de la antigüedad de su propia tela, tenemos una profundidad en la mirada importante, y lo que parece ser un cuerpo crucificado, por delante y por detrás, lacerado,
Claro, parece Jesús de Nazaret, evidentemente el icono que tenemos todos en la cabeza de un hombre brutalmente sacrificado hasta la muerte. Pero, ¿cuál es la primera vez que se habla de la sábana santa? Porque uno va viendo frescos cada vez más antiguos y ya hay figuras de ángeles, por ejemplo, que portan un lienzo. ¿Dónde están los primeros datos reales de esta sábana que hoy hemos visto? Pues mira, la primera referencia escrita que hay en torno a la sábana santa es una obra del siglo III, la historia eclesiástica de Eusebio de Cesarea. En ella se hace eco de un manuscrito siriaco en el que se cuenta la historia o la leyenda del rey Abgar V en Edesa, lo que actualmente, y hemos estado hace muy pocas fechas, es Urfa. Pues allí se cuenta que este rey manda a Jerusalén a unas tropas para que rescaten la sábana santa. Se cree que esa sábana estaba anteriormente mostrada tan solo la cabeza, se le llamaba mandilión por eso, porque tenía solamente la cabeza, no se podía mostrar el resto del cuerpo. Entonces él pide a sus tropas que le traigan esa reliquia de Jesucristo para curarse de una lepra. Esa lepra, la lepra negra, que iba a acabar con su vida, y la única forma era que esa tela tocara su cuerpo y así él pudiera sanar. Efectivamente, le traen lo que presuntamente es la sábana santa de Turín, se la llevan hasta allí, él sana y desde entonces empieza a venerarse como una reliquia. Pero era una cabeza nada más, no había cuerpo, ¿no? Era una cabeza, como he dicho ahora mismo, era una cabeza, ya que estaba doblada, tan solo se podría mostrar el rostro de esta figura. El cuerpo estaba perfectamente doblado, además había sido escondida, al parecer después de la muerte de Jesús, cuando sus discípulos rescatan ese mandilión, lo guardan en diversas partes hasta esconderlo incluso en una muralla. Él lo rescata, lo lleva a Edesa y luego ya se sabe a través de los pólenes todo el recorrido que ha seguido la sábana santa hasta llegar a Turín. Javier, en los textos sagrados hay referencia realmente en los que habéis investigado un poco la historia desde diferentes puntos de vista y remontándoos muchos siglos. En la cristiandad también hay hasta dudas, ¿no?, de esa sábana, de ese lienzo. Se menciona en algunos textos y parece que es un elemento que estuvo y que quedó cuando Jesús fue de alguna forma arrebatado o se convirtió en otra cosa que no era solamente humana, ¿no? Bueno, los evangelios describen efectivamente que cuando María Magdalena llega a la tumba de Jesús y la encuentra vacía, hay unas telas allí, es decir, los lienzos mortuorios están abandonados, es como la prueba de la resurrección. Eso está en los evangelios. Lo que ocurre es que no se le da dentro del cristianismo ninguna importancia a esos lienzos hasta muchos siglos después, pero eso ocurre con todas las reliquias cristianas. Hasta la aparición de Santa Elena, es decir, la madre de Constantino, no tiene ninguna importancia ni siquiera la cruz. Es la leyenda a la que atribuye a Santa Elena que desentierre la cruz de Jesús y de los dos ladrones, y que a partir de ahí se convierta ella y por ende su hijo Constantino y por ende el resto de la cristiandad a partir de ese momento en una civilización ávida de las reliquias. Sin embargo, es a partir de la llegada de los cruzados a Tierra Santa cuando la importación de reliquias desde Jerusalén y desde todos los lugares del entorno pues se hace importante para Europa. Son los cruzados los que importan las reliquias hasta nuestros territorios y las difunden. Y es justo en ese ambiente de los cruzados, a mediados del siglo XIV, cuando tenemos constancia por primera vez explícita, no legendaria como la cuestión de Akbar o las alusiones a los mandiliones, etcétera, la primera referencia explícita a la sábana santa. Es un nieto de un templario, Godofredo de Charny, el primero que, muestra esta sábana. Es en Francia, donde esto ocurre, en Lirey, levantando una polémica tremenda. O sea, que también los templarios, otro de los iconos del misterio y la historia, aparecen. No, los templarios están detrás de esta historia, quizá mucho más de lo que nos pensamos. Y esto no es añadirle un dato o una sugerencia por hacerlo más interesante, porque la sábana santa no necesita este tipo de referencias. Es que realmente estuvieron. Primero porque está, como te decía antes, el antepasado de este primer caballero que muestra la sábana por primera vez en la historia es un templario. Y en segundo lugar porque
hay una cuestión que ha surgido muy recientemente, muy recientemente, una investigadora italiana llamada Barbara Frale, que tiene acceso a los archivos vaticanos y que ha reconstruido muchas cosas de la historia mágica del cristianismo reciente de manera magistral, descubrió hace poco un documento llamado El proceso contra los templarios, en el que descubría cómo el Papa que había condenado el Temple había iniciado una investigación sobre las raíces de la caída de los templarios. Él ve que hay un complot contra la Orden del Temple y quiere cerciorarse en persona, el Papa, interrogando a los templarios. Descubre, y este es un dato fascinante, que la acusación que se hace a los templarios de que son adoradores de un ídolo en forma de cabeza, que llaman el Baphomet, el famoso Baphomet, en realidad es una tela. Y uno de los templarios que interroga al Papa le da pelos y señales sobre una tela desplegable en la que aparece un hombre retratado y que, por la descripción del documento, que estamos hablando de un documento del siglo XIV, no puede ser más que la Sábana Santa de Turín. Es increíble lo que acaba de contar Javier Sierra, y esta noche tiene que ser un torrente de datos antiguos, de nuevos datos, de impresiones y también, ¿por qué no?, de lados oscuros que van a ir saliendo. Es un dossier especial. Desde el Golden Palace en Turín, Milenio 3, donde tenía que estar. Hoy había 300 periodistas, repito, o más. Nosotros hemos entrado emocionados en el primer grupo de unos 150, casi dándonos palos entre nosotros para conseguir un buen lugar. Había un contador, no sé si recuerdas. Bueno, increíble. Esto, claro, hay que contarlo, hay que describirlo, ¿no? Primero había unos tornos debajo de unos semáforos, donde cuando se ponían de color verde, pues el otro grupo de peregrinos, en este caso de periodistas, podía cruzar al otro lado. Y una vez que uno entraba en una salita, había una célula fotoeléctrica que iba contando todas las personas que iban entrando. Bueno, ¿y quién ha sido el último del primer grupo? Porque que el hombre ha parado justo cuando iba y digo, me va a dejar fuera. Nosotros hemos entrado en torno al 200, más o menos, todo el grupo nuestro. Cuando esta tarde se han cerrado las puertas del Duomo de Turín, cuando ya han entrado los primeros peregrinos que lo han hecho después de nosotros, a las 6:30 de la tarde. A las 6:30 de la tarde, el número que está en esa pantalla grabado, que está ahora fijo, detenido, es el 12.140. 12.140 personas hasta ahora han visitado la Sábana Santa. 480 de ellos, según los datos de la Secretaría, son extranjeros. Todos los demás son italianos. El 93% italianos, ¿eh? Que es curiosa la cifra, porque yo me acuerdo en el año 2000 cuando estuvimos aquí, había gente de todas partes del mundo. Tal vez también la crisis ha afectado a la Sábana Santa. Para mañana se esperan 45.000 personas. Mañana solo. Mañana. Mira, desde las 7 de la mañana, yo creo que somos privilegiados, pero es que queremos que la gente que nos sigue hace muchos años, además, disfrute de eso. Tienen que ver la Sábana Santa. Y por eso esta noche, desde Turín en conexión con Madrid, para toda España y todo el mundo, nuestro compañero Guillermo León ha puesto las fotografías en ikerjiménez.com. Entráis, clicáis, dossier Sábana Santa. Vais a ver al equipo, pero lo importante es que vais a ver la Sábana Santa. Y vais a ver la Sábana Santa con fotografías que hemos obtenido, con algunas sorpresas, ¿verdad, Javier? Desde tipo luego. Orb. Y luego algunas que ha sacado Javier con una definición impresionante de la sábana, y que ponen los pelos de punta. Yo no sé qué es ni quién es ese hombre, pero cuando estábamos pasando las fotografías hace unas 5 o 6 horas, Javier, fotografía, y creo que Guillermo, porque aquí nosotros no podemos ver en este momento las imágenes, pero creo que Guillermo incluso ha hecho digamos la transformación al algo negativo, para sí, transformarlo, para invertir los colores, y de pronto nos hemos sentido pues como Segundo Pía, que ese rostro fotografiado por nosotros, que es otra impresión, salía de ahí. Es increíble cómo se ven los rastros de sangre, es increíble cómo se ven los pies extendidos, es increíble cómo se ven los omóplatos marcados por completo, porque, Carmen, bueno, primero, que la gente pueda hacerlo, puede verlo, mientras está con nosotros puede estar viendo esas imágenes que, cuidado, yo es que quiero darle la importancia que tienen. No son las imágenes que siempre se han puesto de la Sábana Santa, que nosotros mismos desde niños hemos visto en los libros, en la televisión, cuando en 1973 la RAI italiana conecta una cámara de televisión en blanco y negro, y no solo Italia, sino España entera. Recuerdo a Julio Marbizón, sindonólogo español, con la impresión que recibió cuando ahora vemos, en este instante concreto, cuando yo recordaba el viejo televisor Vanguard de Julio Marbizón, diciendo que vio algo que le cambió su vida, nosotros, con nuestro compañero Sendra, manejando una pantalla que tenemos delante gigantesca, vemos aparecer
al hombre de la sábana, como muchos de vosotros estaréis viendo. No sabemos qué hay, pero desde luego es impresionante. Tenéis esa página, ikerjiménez.com, y tenéis 27640 y todas las vías de contacto, milenio3.9@cadenaser.com. Tenéis directamente la cadenaser.com, la web, para dejar vuestros mensajes, porque me importa mucho en la segunda hora que me digáis, ya no solo la encuesta, sino qué veis vosotros, qué ve la gente viendo esas imágenes que Javier acaba de obtener. Es decir, imágenes de todo el equipo que son nuevas. Esa Sábana Santa de alguna forma es nueva, es distinta, es diferente. ¿Y en qué ha cambiado? Carmen, claves periodísticas casi en titulares de ¿por qué la sábana ahora es un poco distinta? ¿Qué se ha hecho sobre la Sábana Santa de Turín y qué acabamos de ver? Pues en 2002 se lleva a cabo una restauración, aunque aquí no gusta esa palabra. Dicen que es un mejoramiento de la sábana, aunque para mí es toda una restauración. Se cambian los remiendos que había y que a lo largo de los siglos han ido poniendo las diferentes religiosas por los incendios que ha sufrido la Sábana Santa, unos remiendos que se pueden ver claramente, además como una forma triangular en varias de las partes de la Sábana Santa. Hay que decir que la sábana estaba doblada y guardada en una urna de plata. Y ha sufrido varios incendios. Claro, cuando esa urna, por uno de los incendios, se deshace, cae una gota que es la que atraviesa por completo la tela. Eso es remendado, esos remiendos han sido quitados completamente. Se ha quitado también lo que diríamos el forro de atrás de la síndone de Turín, y además se ha planchado. La sábana ha crecido unos centímetros. Parece que ahora, según los últimos datos que nos daba incluso ayer el custodio de la Sábana Santa, mide 4 metros 32 centímetros más o menos. Es decir, la han planchado, han quitado todas las arrugas y esa sábana ha crecido unos centímetros. ¿Qué se puede ver ahora? Si quieres que te dé mi opinión, no sé si quieres que te la dé ahora o te la doy en la siguiente hora. No, yo creo que mejor en la siguiente hora. Me gustaría saber, sí, porque luego vamos a hablar de nuestra opinión personal cada uno. Pero lo importante es por qué se ha restaurado, qué necesidad había. Pues la necesidad no lo sé. La necesidad, en principio, era retirar todos esos remiendos, era limpiarla. También es verdad que se obtuvieron más muestras de la síndone. No sabemos nada de esas muestras, que es lo que más escama a todos los investigadores, periodistas que han estado siguiendo el misterio de la Sábana Santa, porque apenas se han dado datos. Sí que sabemos que se recogieron varias muestras a lo largo y ancho de la síndone de Turín. En estos últimos años, desde el 2002, que es cuando se hace la restauración. Estamos a 2010, han pasado 8 años y no se ha dado ni un solo dato de esos supuestos análisis que se han hecho con esas muestras, con lo cual ya escama algo. Sí, hay un apunte muy interesante, y es que las declaraciones que se han venido haciendo en estos últimos años, desde la última ostensión en el año 2000 hasta nuestros días, apuntan a que la Iglesia, que es la propietaria, el Vaticano es el propietario desde que el rey de Saboya, el rey de Italia o el ex rey de Italia la donase, el Vaticano está poniendo más énfasis en el valor religioso de la imagen que en el valor científico. Y esto sin duda tiene que ver con la decepción que sufrieron en 1988 con las pruebas de carbono 14 que situaban en la Edad Media la tela de la Sábana Santa. Pero eso también hace que toda la transparencia científica que se requiere para llegar a conclusiones definitivas y sólidas sobre este lienzo, pues aquí no exista, porque realmente no existe. Se han tomado nuevas muestras, hay nuevos hilos en poder de gente que está en torno a la Sábana Santa, pero no sabemos ni quién tiene esos hilos, ni qué se está haciendo con ellos, no sabemos si se va a permitir el acceso después de esta ostensión a nuevos científicos. Parece que son muy prudentes e incluso negativos en torno a ese sentido, y prefieren, y lo hemos visto hoy, paseando por la propia ciudad de Turín, prefieren incrementar el número de visitantes que acuden a la sábana con motivación religiosa que los que lo hacen con motivación de curiosidad científica. Si me permites, Javier, yo creo que lo importante, y vamos a hacer en la segunda hora un dossier sobre cómo lo hemos vivido nosotros, los claroscuros evidentes que hay sobre esta historia, porque esperábamos algo más, pero sigamos sabiendo más cosas. Por ejemplo, esa enorme decepción, o ese mazazo que recibe la sábana cuando su prestigio va increciendo y de repente llegan unas famosísimas pruebas del carbono 14 que siempre han estado como una espada de Damocles, ¿no? ¿Qué ha pasado con el carbono 14? Gente a favor, gente en contra, gente que se equivocó el carbono 14. Creo que incluso hay un documento que es el documento 6,
nuestros compañeros. Jerey Martínez estará raudo, creo que es el documento 6. Es un momento histórico, Carmen, para la Sábana Santa. Es una rueda de prensa. La sábana ha sido, atención, mostrada en varias ocasiones a lo largo del tiempo. 1898, 1931, 1933, con diferentes actos, por ejemplo el año jubilar o la boda del Humberto de Saboya, aspirante al trono en aquel momento. En el año 73 se emite por televisión. En el 69, 4 años antes, solo unos científicos en esas cosas como de misterio, ¿no? Se encierran 2 días con la Sábana Santa y no sabemos nada de Bueno, sabemos que hicieron las primeras fotos a color de la en Sábana el año Santa. 69. En el año 69, con luz infrarroja, con luz Interesante. ultravioleta, con luz normal y en blanco y negro. Y sabemos que es en el año 69 cuando se decide guardar enrollada la Sábana Santa. Hasta ese momento se guardaba plegada y se veía que las dobleces de siglos de esa tela estaban deteriorando la imagen. Así que buscan un tronco de madera pulido y a partir de ese momento la enrollan. El siguiente paso sería en el 2002, cuando ya deciden guardarla definitivamente extendida en una urna con un gas especial para protegerla, que es la urna que hemos visto hoy. Pero es curioso, esas fotos en infrarrojo no son muy célebres, que yo sepa. No se han visto. No se han visto. Cuántos misterios, cuántas cosas. ¿Qué reflejaba esa imagen en infrarrojo? Porque al parecer, y este es un dato muy importante fotográficamente, la sábana se comporta, hasta hoy que lo hemos visto, de una forma, vamos a decir, inusual, extraña, delante de las ópticas, de las cámaras. En el año 73, esa emisión que llega a España, lo decíamos antes, y que impresiona a mucha gente. Ven el mismo rostro de Secundo Pía, pero a través de ese invento de cambiar el siglo XX, que es la televisión. En el año 78, un comité, no sin polémicas, al parecer relacionado con la NASA, el STURP, examina la sábana y de ahí salen un montón de hechos objetivos que tenemos que analizar. Tridimensionalidad, no hay pincelada, es una quemadura, comportamiento increíble ante el escáner VP8, que fue el primero que escaneó las imágenes de Marte, se pasa por este lienzo y resulta que todo el sentido de esta pintura es como tridimensional, y hay una gran fracción que dice que es la muestra de Jesús de Nazaret, la muestra de la irradiación de ese cuerpo, y otros que dicen que es un fraude elaborado en algún momento de la historia, pero creo que se adelanta a la fotografía y que lo hace de una forma que no ha vuelto a ser copiado, hay que decirlo. Y luego tenemos las últimas ostensiones que están ahí. Bueno, pues hubo un momento clave, 1988, el cardenal Ballestrero, una rueda de prensa que imagino, no sé si con tanto tumulto como la que hemos vivido hoy, y de pronto unos datos tremendos. Era la prueba del carbono 14, Carmen, escuchamos y comentamos. Assegnato al tessuto sindonico con livello di confidenza del 95% è tra il 1260 e il 1390 d.C. 1260, 1390 después de Cristo. Eso Demoledor. Es lo que acaba de decir el cardenal. El cardenal Anastasio Ballestrero sufrió un shock a este respecto, porque él mismo llegó a comentar que esto iba en contra de lo que le dictaba su corazón, que la ciencia iba en contra de lo que él creía, ¿no? Y para él, fue un tema muy terrible que lo arrastró hasta su muerte. Incluso poco antes de morir, llegó a pensar que esa datación había sido alterada por los laboratorios de manera deliberada para atacar a la Iglesia, y que detrás de eso se encontraban varias logias masónicas. Llegó a decirlo incluso en la prensa. Y creo que incluso prensa española, la revista Época, si no me equivoco, en varios programas aparece, llega a acusar a complot contra la Iglesia. Publica el análisis del carbono 14 en la Sábana Santa, una maquinación contra la Iglesia. Ese es el titular. Pero no es solo Época en España. El Daily Telegraph apuntaba a la posibilidad de que hubiera precisamente, como decía Javier, un complot, incluso que hubieran sobornado a los 3 laboratorios, a los laboratorios que hicieron las pruebas, los análisis, para que dieran todos una datación aproximada, 1260, 1390, y así acabaran con esta reliquia para siempre. Era un complot en contra de la Iglesia, con pagos por en medio que llegaron hasta a publicarse cifras de lo que habían pagado. Sí, se llegó a decir que fueron 1 millón de libras esterlinas. Se llegó a decir la cifra. Sí, se llegó a decir la cifra. Lo que ocurre es que 22 años después de esos hechos, nada se ha podido demostrar, absolutamente nada. Como en casi todos los sobornos, por otra parte. Sí, pero
en una cuestión de esta envergadura, con los servicios secretos vaticanos, con la potencia de un tema de estas características, si se hubiera encontrado una prueba contundente de este asunto, la tendríamos en las primeras páginas de todos los Puede periódicos. ser muy interesante. Tampoco ha hecho falta. Y permitiremos ¿no? que la gente además incluso intervenga para... ¿qué hubiese pasado si la sábana llega a dar siglo I? ¿Cuál sería la reacción mundial de ver que esta síndone da siglo I? Pero quiero saber algo más, porque yo estoy pensando siempre... Es que lo que pienso, Iker, si eso hubiera sido Luis. así, que a lo mejor el Vaticano se hubiera trasladado exactamente a este punto, ¿no?, de Turín. Sería tan importante, pero al final lo que comentan... O hubieran tratado la escuchando... Sábana Santa hasta Roma. Pero hazme caso, Hasta el vamos a opinar Vaticano. después. ¿Sabes por qué? No, porque yo sé que mucha gente joven es el primer programa de radio que oyen sobre la sábana, y quiero que sepan algo más antes de marcharnos en la primera hora y volver con un montón de cosas, y repito, cosas en ambos sentidos, porque ahí está la fe, perfecto, y también está la ciencia y las pruebas. Carmen, me gustaría saber, que tú estás siendo un poco suministradora de algunos datos junto a Javier Sierra esta noche, ¿qué sabemos de ese análisis? La gente cree que se analiza la imagen, yo no lo tengo muy claro. ¿Se analizan fibras de la imagen? ¿Se analiza solo un lateral de la imagen? ¿Qué piezas componen, qué se corta de la sábana santa para que dé ese resultado? Vamos a ver, la muestra que extraen es una muestra de 7 centímetros de uno de los laterales, del lateral derecho superior de la síndone de Turín, 7 centímetros de largo por 1 tan solo de ancho. Esa tela es dividida en 3 partes y cada una de esas partes es enviada a un laboratorio de Zúrich, de Oxford y de Tucson. Esos 3 laboratorios además reciben 2 muestras más, cada uno de ellos, una de una tela del siglo I y otra de una tela medieval, de una tela del siglo XII, y no dicen en ninguno de los casos cuál es la muestra de la sábana santa. Hacen el análisis de carbono 14, que por otra parte el mismo creador del carbono 14 asegura que no es la mejor prueba que se puede hacer a la síndone. ¿Por qué? Porque el carbono 14 se utiliza para muestras que han tenido, o sea, para tejidos, por ejemplo, tienen que tener algo animal, vegetal, para que se le pueda hacer la prueba del carbono 14, pero para objetos recientemente desenterrados. La sábana santa, con poca manipulación. Claro, la sábana santa, aunque fuera una muestra medieval, aunque tuviera 6-7 siglos, ha pasado por numerosas manos, la ha besado un montón de gente, ha estado expuesta en numerosas ocasiones sin las medidas que tenemos hoy en día, al aire, ha pasado además por las velas, por los 2 incendios. Incluso, no sé si recordaréis que hicimos una entrevista que fue muy potente cuando estábamos haciendo el rodaje del Santo Sudario de Oviedo a un científico, creo que era de la Politécnica, me parece, a un físico nuclear, que tuve el privilegio de poder entrevistar, que lo encontramos de chiripa, y que comentaba precisamente que él se había encargado, fíjate, de hacer un cálculo matemático de hasta dónde podría haber inyectado, digamos, carbono, si está bien dicho, podía haber rejuvenecido a la tela. La manipulación, el incendio. Claro, porque al final el carbono 14 es una técnica que vale para cuando las distancias en el tiempo son muy amplias, ¿no? Vamos a analizarlo después, Luis, porque años, nos vamos. 1:07 minutos. 2:07 minutos, perdón, esto es un reloj que tengo aquí a mi vera, en una mesa llena de micrófonos, llena de papeles, el cuaderno de Javier Sierra abierto, Luis Álvarez tomando notas, los periódicos de La Estampa con edición especial, y es curioso el contraste, amigos. Yo tengo que definir esto porque esto es la radio, esto es como una conexión con la NASA, y es que encima de los botones, aparatos y búmetros que se mueven, las manos de un hombre crucificado, las manos de un hombre que ha sido quizá descolgado de una cruz, o no, o es un modelo fotográfico de hace muchos siglos, que en sus muñecas tiene una explosión de sangre, una sangre que vemos ahora en una pantalla plana al fondo de nuestra habitación, y que son las fotos que hemos tomado esta misma tarde y que de verdad reflejaban aún con más potencia la imagen de la sábana. Y Carmen ha dado un dato que yo creo que es muy importante. Entre las novedades, entre comillas, que se han producido en esta ostensión o muestra de la sábana santa, ostensión especial, amigos, de Milenio 3, porque se iba a mostrar a partir del 2025, y de repente, en este año concreto, 2010, ¡pumba!, nos la muestran. Ha dicho Carmen que una especie de forro que tenía en el reverso la sábana santa ha sido eliminado. ¿Eso será motivo para que esta imagen o refleje la luz o se muestre de una forma mucho más potente? Porque de verdad, a nivel fotográfico, nos ha sorprendido. Pero hay muchos datos, muchas claves que queremos mostraros. Una, lo prometido es deuda. Ahora mismo conectamos con Madrid de nuevo para que nos den datos de qué pensáis vosotros, los amigos que están por todo el mundo. ¿Qué pensáis? ¿Qué
¿Qué os inspira la sábana santa? Más allá de la fe o de la ciencia, incluso más allá de ambos términos, ¿qué os inspira ese hombre? Ahora mismo estoy viendo, Javier, Luis, Carmen, estoy viendo los antebrazos en esa fotografía, repito, exclusiva, que hemos obtenido en nuestro equipo y que podéis disfrutar de ella en ikerjimenez.com en tiempo real, unas manchas increíbles en su definición, que bajan por los antebrazos. Nunca las habíamos visto así, unas manos que parecen una sombra que se agarra por las muñecas, tapando justo las partes pudendas, unas piernas poderosas que se prolongan y que en la parte dorsal tienen un pie extendido. Un hombre barbado, un hombre con bigote, con melena, elementos sorprendentes. En esa radiografía de la parte trasera de supuestamente Jesús de Nazaret o ese individuo X, que no sabemos quién es, quién fue el modelo o el sacrificado, aparece una coleta que recoge el pelo. El pelo cae en unas guedejas y la coleta en un lazo. Es una extraña representación para Jesús. Es extraña representación hasta para la propia época, aunque el carbono 14 diga que es 1260-1390. Aún así sería extraña para la época. No representa ningún icono conocido. Es algo raro. Pero hay más. En ese tumulto, en esa serpiente que parecía el Tour de Francia, elevándose entre ruinas romanas, buscando la entrada al Duomo de Turín esta misma tarde, nos encontrábamos con algo. Después de todo el follón de cámaras, de flashes, hemos podido disparar con flash a la sábana santa de Turín, que eso también es raro. Sí, de eso hablaremos. ¿Verdad? Es raro, Javier. Tienes un documento que yo creo que es sumamente interesante. Tú con Luis os metíais entre la gente, buscabais posiciones, porque de pronto, sin una organización, yo creo que estructurada, el cardenal de Turín hablaba. Sí, bueno, la sensación que hemos tenido, digamos desde el punto de vista de los medios, como periodistas acreditados al evento, es que la organización de la ostensión lo que buscaba era precisamente el tumulto de la prensa. O sea, adora que haya gran cantidad de prensa, aunque esté desorganizada en torno a la sábana santa. Por eso nos han permitido hacer algo que no deberían, y es poner focos potentes de las cámaras de televisión dirigidas a la síndone y permitir que se hayan disparado miles de flashes contra la sábana. En visitas anteriores que nosotros hemos hecho al lugar, en anteriores ostensiones, como no hemos ido en esta presentación oficial a los medios, se nos ha permitido entrar como periodistas o como investigadores, pero con la expresa prohibición de tomar una foto con flash, porque puede dañar a la imagen, y realmente puede. Es decir, estamos hablando de que una luz muy potente que quema puede ayudar a borrar esa estampa que es muy frágil en sí misma, que es muy tenue. Pero, bueno, esto no ha parecido importarles demasiado. Y en medio de ese tumulto, de ese caos, donde unos compañeros se lanzaban sobre otros, se daban codazos para encontrar una mejor posición para plantar la cámara. ¿Has sacado alguna foto donde casi hay, no voy a decir pelea, pero un tumulto que se ve en las imágenes, que es tremendo? Yo pocas veces en mi vida he visto tantas cámaras de televisión juntas en mi vida. Y en medio de eso, y en medio de ese caos, cosas o escenas sorprendentes, ¿no? Un padre con una niña en los hombros que no era periodista, que no llevaba acreditación y estaba por allí paseando, otro niño correteando. Eran los que han estado trabajando para hacer todas las rampas de acceso, les han permitido como algo especial el entrar con sus familias y ser junto a la prensa los primeros en ver esa sábana, porque han estado trabajando muchos meses. Y sobre todo eso, además, otra circunstancia muy particular, no había una megafonía en la catedral donde tú pudieras escuchar la explicación, que tampoco ha habido demasiada por parte del cardenal o de los responsables de la restauración, que no estaban allí, de la síndone. Es decir, que nos ha faltado realmente información. Y en medio de todo eso, algo más. De repente, hemos visto un grupo de periodistas, Luis ha sido muy rápido en eso, que se han escamoteado hacia la sacristía, y parece que ahí iba a tener lugar algo, y efectivamente el cardenal Severino Poletto, que es la máxima autoridad del Vaticano en Turín, es el arzobispo de Turín, ha dado unas declaraciones a los medios, que se han enterado que estaba escondido en la sacristía. Es algo muy, muy extraño todo lo que estaba pasando, muy caótico, muy bizarro. Salían corriendo, digamos. Yo me esperaba una rueda de prensa formal, al uso, ¿no? Después de no sé cuántas ostensiones habéis dicho que ha habido en los últimos años. Sí, pues 7 en los últimos 120 años. Lo cual quiere decir que somos unos grandes privilegiados, pero sobre todo que hay algo muy extraño, y es que deberían de haber dado una rueda de prensa diciendo, bueno,
la hemos estirado, como decía Carmen, planchado, la hemos adecentado, está pulcra, está limpia, yo me esperaba otra cosa, y ahora hablaremos de las impresiones, como decíais. Coño, que menos que una rueda de prensa en la que salgan 3 o 4 expertos hablando de cuáles son esos avances, de que han encontrado nuevo, y sobre todo el empaque que da tener a la CNBC y a Fox News, que son dos cadenas norteamericanas, y Sky News. Y Sky News, sí, que bueno, tiene aquí, digamos, presencia en Italia muy muy fuerte, pero sobre todo viene de Inglaterra, radiando en directo constantemente para ver, digamos, este acontecimiento tan espectacular que qué duda cabe que va a reforzar la fe, probablemente va a renovar la fe en todos estos países que no dejan de ser con una fuerte presencia cristiana, ¿no? Y ya, digamos, luego andaremos en este asunto, ¿no? Javier, el cardenal, ¿qué ha dicho? ¿Has podido tomar nota? Sí, el cardenal ha hablado de varias cosas. Se le han preguntado sobre todo tipo de situaciones. Por ejemplo, una pregunta al uso era si no era muy oportuna esta ostensión, dadas las circunstancias que está atravesando la Iglesia Católica en estos momentos, con todas las acusaciones de pederastia que pesan sobre la curia, ¿no? Y el cardenal ha sonreído y ha dicho, bueno, no es la primera vez que se persigue a la Iglesia Católica, y además esta tormenta pasará, palabras textuales. Pero ha habido una intervención que, como sabemos positivamente que no van a reflejar otros medios de comunicación, porque nunca se fijan en estas cosas, prefieren fijarse en la pederastia o en lo escandaloso y no en lo que vamos a escuchar, yo creo que conviene subrayar, y es la visión más espiritual o más metafísica o más trascendente de la sábana santa que tiene este hombre, el responsable, digamos, de la fe católica en la ciudad de Turín. Y lo sintetiza muy bien. Me gustaría que lo escucháramos y te voy traduciendo sobre sus propias palabras. Siamo tutti alla ricerca de un volto. Dice, estamos todos a la búsqueda de un rostro. He hablado estos días de la nostalgia de Dios, incluso por parte de los que no creen. Existe esta nostalgia. El hombre, honesto, siente que en él no están todas las respuestas a los interrogantes que le vienen a la cabeza, y debe tener la humildad de reconocer que hay algo más. ¿Pero dónde? Es lo que Dios me ha dicho a través de Jesucristo. Es una conclusión interesante, ¿no? Y que hace que en este tiempo de crisis esto pueda ser importante. Pero, como yo decía, hay claroscuros. Yo quiero que Carmen nos cuente qué se sabe de la sangre, como si fueran elementos, qué se sabe de esas monedas, qué se sabe de un rostro, e incluso se habló de letras en la sábana santa. Sí. Y es curioso que algunos elementos han permanecido con fuerza, han ganado posiciones, se siguen defendiendo, y otros han ido desapareciendo. Y otros se han ido desdiciendo, ¿verdad? Incluso. Sí, es curioso. Antes de eso, ¿qué os parece si conectamos con Madrid y por lo menos Carlos y Santi nos comentan qué dice la gente, cómo han percibido la oportunidad de ver esas nuevas fotos de la nueva sábana santa? Se puede casi decir eso. La sábana santa nunca ha estado como está ahora y como la hemos visto. Es una nueva dimensión de esta reliquia. ¿Qué opinan? ¿Qué siente el público? 27640 y todas las vías de contacto con la cadena SER. Carlos, Santiago. Buenas noches, Iker. Pues nada, estamos impacientes por saber qué dice la gente, qué piensa y cómo ve esa encuesta. La verdad, lo primero, decir que estamos ahora mismo saturados. Me comentaba Guillermo León, nuestro compañero de la página web, hace nada, que estamos, la gente está participando un montón y hemos llegado hasta las 964 respuestas en esa encuesta que hemos puesto en ikerjimenez.com. ¿Crees que la sábana santa envolvía el cuerpo de Jesucristo? En este tiempo es un récord, En este tiempo es un récord. Esto yo quiero remarcarlo. La fuerza de la síndone, sea lo que sea, continúa suscitando algo que nos sobrecoge. Récord de respuestas en ese tiempo, 964. Yo creo que hay que tenerlo en cuenta. Primer dato, perfecto, Carlos, seguimos. Pues mira, si te parece, vamos a repasar esos resultados. El sí de momento gana, tiene un 28,1%, perdón, y el no va ganando con un 71,9%. Y como 71,9% no cree que sea Jesús el hombre de la sábana santa, ¿eh? Ahora mismo están los resultados así. Y Iker, como decías, están esas vías de contacto, el 27640, y por ejemplo nos escribían, yo quiero saber si es verdad que el grupo sanguíneo de la sábana es AB y que ese grupo solo lo tenemos el 5% de la población, todos relacionados. Nos lo decía Chusa. Vamos a hacer una cosa, perfecto, vamos a responder directamente porque era algo que teníamos pendiente. Yo quiero dar todos los elementos de un misterio apasionante. Sangre en la sábana santa. Carmen, Javier, en lo que se sepa, ¿qué se sabe de esa sangre en la sábana santa? Pues como bien decía el oyente, sí, hay sangre en la sábana santa, es del grupo AB. Se ha podido incluso
detectar ADN, lo que pasa que había una posibilidad que sonaba muy novelesca. ¿Con el ADN de la sábana santa se puede clonar al hombre de la sábana santa? No. No, por una cosa muy simple, la cadena genética está rota y hoy en día no tenemos, o la ciencia no ha llegado a poder colocar los eslabones que faltan para así volver a clonar a una persona, con lo cual esa posibilidad por el momento la descartamos. La sangre, ¿cómo la veíamos hoy? La sangre que hay en la sábana santa, casi fresca. Yo no sé qué han hecho en la restauración del año 2002, que cuando vimos la sábana santa en el año 2000 parecían manchas marrones que estaban incluso diluidas en lo que sería el suero que soltaron esas heridas del crucificado, y hoy la hemos visto una sábana completamente limpia y donde se reflejan perfectamente esas manchas de sangre. El 3 invertido que hay justo encima de la cabeza, vemos que se veía perfectamente, cada uno de los latigazos estaban marcados. Incluso me ha sorprendido, y en ikerjimenez.com lo estamos viendo, las manos, las heridas de las manos y de los pies estaban perfectas. Sí. Es que esas heridas parecía incluso que chorreaba la sangre, cosa que en el año 2000 no vimos. Era como un manchurrón marrón que había encima de las manos y encima de los pies, y hoy en día se puede ver la forma que tiene. Es impresionante. Esa sangre. Ahora tenemos las imágenes delante, yo espero que la gente esté disfrutándolas, de verdad, en ikerjimenez.com, repetimos, porque yo creo que es una oportunidad única. A partir de esta noche todo será distinto, pero hoy es algo absolutamente único, y además te felicito, Javier, por algunas de las tomas, porque es como si, no sé, segundo pía. O sea, es decir, es que parece que te quería decir algo a la imagen, y tú y yo nos hemos quedado muy impresionados, porque había que verlo. Yo quiero preguntarte algo más de la sangre, interesantísimo, documentos al punto, pero es curioso que esa sangre se ha dicho, por ejemplo, que pertenecía sobre todo a la raza judía. Yo no sé hasta qué punto, pero se ha especulado con eso en algunos momentos, ¿no? Que ese grupo era más propio. No sé si son cosas que se dicen al vuelo y que se queden ahí como leyenda urbana, o es verdad, pero siempre se habló de grupo AB y de esta distinción especial. Bueno, quien dijo esto es una persona que ha estado vagando entre los periodistas en estas horas en las que nosotros hemos estado en Turín, que es el profesor Baima Bolone. Fue como patólogo forense, fue el primero que lanzó estos resultados, pero bien es cierto que sus resultados no han podido ser contrastados por otros científicos por esta política de opacidad que tiene la Iglesia con respecto a la síndrome. ¿Me quieres decir que solo algunos científicos tienen acceso privilegiado a los datos de la sábana santa? Sin duda. Y bien es cierto también que el profesor Baima Bolone también fue el que propuso esta historia de las monedas, es decir, que al ampliar tanto los ojos del hombre de la síndrome se aprecian dos monedas romanas con un bastón que lo situaría a un tipo de moneda muy común del Imperio Romano. Leptones, además. Exacto. Se sabe que precisamente está acuñada en el siglo I. En Palestina. Sí. Esa moneda está acuñada en el siglo I. ¿Y está en los Eso ojos sí se como sabe, símbolo ritual funerario? Sí, exacto, pero aquí hay varias cosas que han hecho que los sindonólogos empiecen a dar marcha atrás. Por ejemplo, el conservador de la Sábana Santa nos decía a Carmen y a mí, Giuseppe Ghiberti, Monseñor Giuseppe Ghiberti, que hombre, que ya ahora no está tan claro este asunto de las monedas, que quizás sea una deformación de la tela que dio esa impresión. Pliegues, que de los pliegues, pero fíjate, ¿por qué dice eso? Porque hay dos críticas que son demoledoras respecto a la presencia de monedas en el hombre de la sábana. Yo creo que es mucho mejor, hazme caso, porque quiero que me cuentes las teorías, quiero mantener a la gente en vilo, las teorías que se han ido desdibujando, y quiero que me las cuentes. Hay varias: leptones, otra cara, unas letras, y quiero que tú me lo cuentes, que seas heraldo y que la gente se entere de esas teorías. Pero antes quiero que Carlos Largo me siga diciendo qué dicen los oyentes. Pues sí, que también nos escribían al correo electrónico milenio3@cadenaser.com, y por ejemplo Miriam nos decía: buenas madrugadas a todos, acabo de ver las fotografías de la página ikerjimenez.com y me ha sorprendido el estado de la reliquia porque es muy blanca, la creía mucho más corrompida por el tiempo. ¿Qué es lo que han hecho sobre ella y qué os ha llamado más la atención? Porque ya la habíais visto anteriormente. ¿Os ha decepcionado o al contrario? Carmen dijo el sábado pasado que le iba a defraudar. ¿Ha sido así? Bueno, pues ahora vamos a intentar responder, y eso nos metemos en un berenjenal importante, que es el de las opiniones personales. Antes de eso, Luis Álvarez, viendo esas fotos como fotógrafo, viendo las fotos que tenemos delante, veréis que en la página hay fotos del equipo, fotos de la síndrome, algún que otro orbe de esos que aparecen de vez en cuando con efectos de luz, y diferentes tomas a alta resolución que Guillermo ya ha volcado. Como fotógrafo,
¿qué es lo que más te llama la atención? En titulares, Luis, por favor, de esas imágenes. Bueno, como fotógrafo, como creyente o como persona atea, como sea, ¿no? Es decir, llama la atención entrar a una sala completamente oscuras. Ojo, muy difícil trabajar sin flash, yo no traía flash, pero por una razón muy sencilla, porque jamás en la vida imaginé que nos fueran a dejar trabajar con flash. Y ¿te pareció una herejía me fotográfica? Más bien una salvajada. Una salvajada, sí. El flash dispara a una temperatura de color muy fría, pero con una grandísima potencia, y es un destello muy leve, pero muy salvaje, ¿no? Ahora entendemos por qué muchos museos del mundo ponen prohíben muchos problemas con el flash, ¿no? A no ser que diera igual hacerle fotografías o a esa sábana. O a no ser que hubiera que hacer una grandísima campaña de marketing para revitalizar la fe, que más bien me da que van por ahí los tiros. Pero ¿y sobre la imagen? Sobre la imagen, bueno, decir una cosa fundamental. Yo he hecho el ejercicio de secondopía 100 años después, 100 y pico años después, y he desenterrado mi cámara de negativo, pero además he montado película en blanco y negro de alta sensibilidad para ver qué pasa en el laboratorio, encerrarme en mi cuarto oscuro y ver qué pasa cuando revelas la imagen y cuando ves el negativo. Es decir, cuando yo revele los negativos, voy a ver el positivo y voy a ver qué se ve exactamente, ¿no? Porque ahora con las digitales como que se pierde un poco todo eso. Sí, es verdad. Como que se pierde todo pues eso. Estaremos muy atentos a la... podamos verlo. Estará una cámara contigo revelando esas imágenes. Vamos a hacer 100 años después... Claro, 112 años después vamos a ver qué pasa con ese material. Ya veremos a ver cómo lo hacemos, porque meter una cámara es harto complicado porque es completamente oscuras ese proceso y tendrá que ser a lo mejor infrarroja, ya veremos, ya hablaremos con algún cámara. Pero ¿qué es lo que me llama la atención de esa imagen? Bueno, para empezar, la foto que habéis tomado, que creo que no sé si es de Javi o es de Carmen o... Sí, es de Javi. Bueno, está en vertical. Fijaos que normalmente veíamos este tipo de imágenes o bien más recortadas o bien en horizontal, ¿no? Sí que es cierto, yo no me esperaba que la tela fuera a estar tan blanca. Parece que le habían dado un tratamiento casi de lejía, si se me permite, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Bueno, yo tenía el cámara a nuestro lado, Marcos Macarro, y él no veía nada. No veía absolutamente nada. Él veía esos pliegues quemados, ¿no? Y decía, tío, ¿dónde está la imagen? Porque es que yo no la encuentro, ¿no? Era como una sombra y quien no, es curioso esto, y quien no está acostumbrado no la ve. Pero porque Marcos estaba muy cerca de la síndone y hay que alejarse. Esa es otra de las claves. ¿Cuál es el misterio de ese efecto? Que pero pasa una cosa, que a través de la cámara tenía que verla perfectamente. Ese es el misterio. A través de la cámara se ve perfectamente. ¿Y qué pasa entonces? ¿Por qué pasa eso? Porque en la misma pantalla, si nosotros en la pantalla que tenemos, y haced la prueba, amigos, es que nos ha pasado, si te alejas de la sábana, va cobrando identidad. Va cobrando vida, y cerca se pierde. ¿Qué clase de misterio, aunque sea del siglo XIII o XIV, como dijo el carbono 14, qué clase de efecto es ese? Hombre, quizás sea como un cuadro impresionista sin serlo. Digamos, cuando uno coge perspectiva desde la lejanía, quizás esas manchas, digamos, cobran una forma menos difusa, ¿no? Un poco más formal. Pero aquí tenemos entonces otra clave que tiene que dar Carmen para tener todos los paneles en las manos de los oyentes, ¿no? Todas las cartas sobre la mesa. ¿Es pintura la sábana santa? No. ¿Qué es la sábana santa? No hay pintura, es más, no es que no haya solo pintura, es que además no hay direccionabilidad. ¿Qué significa cuando eso? estudian la sábana santa, siempre que alguien coge un pincel y se pone a pintar, hay una dirección. La mano misma va haciendo, cualquier pintor, lo sabrá, esa forma de pintar va dejando una dirección que tenía que haber, la huella de pintar, que tenía que haberla en la sábana santa si alguien la hubiera pintado. No la hay. Se forma la figura porque es una especie de quemadura, como una quemadura leve. Lo más sencillo para que no entienda la gente es como si pusiéramos un hombre de bronce, lo calentáramos a grandes temperaturas y encima colocáramos una sábana. Se iba a quedar una impronta como quemada por ese calor que ha desprendido ese bronce. O quien ha hecho trabajos manuales en el colegio de pequeño, quien haya utilizado la pirografía. Es decir, hubiera utilizado una punta de metal al rojo para hacer incisiones en madera, que es como se hace la pirografía, pero en este caso sería sobre tela, ¿no? En mi cole no lo hacíamos. Por eso yo ponía la del bronce, que lo va a entender todo el mundo. Y es como si se quedara un poquito quemada. No llega a traspasar la tela, porque por la parte de atrás no hay esa quemazón. Es como si algo hubiera atravesado la tela y hubiera dejado solamente la impronta de un cuerpo por delante y por detrás,
cuerpo de un crucificado con todas sus heridas y además con pues todo su físico, como podemos ver aquí, que se ve perfectamente los ojos, la nariz, la boca, las manos, incluso la corona de espinas. Podemos llegar a ver las manchas que deja la sangre. Y ahora más, mucho más. Y entonces no hay pinceladas. No. Javier, pero hay más cosas encima de la sábana santa. Se habló de unos misteriosos pólenes. Sí, se habló de pólenes, efectivamente, porque uno de los investigadores de ese equipo que tú mencionabas al principio del programa, del STURP, del South of Turin Research Project, que se dedicó a analizarla en 1978, era Max Frey, un experto en palinología, es decir, en el estudio de pólenes sobre piezas históricas que ayudan a la datación y a determinar, como decía también Carmen, la ruta que ha recorrido un objeto, a lo largo del Mediterráneo, por ejemplo, pues va depositándose pólenes en ese lienzo y se pueden recoger con una cinta adhesiva, con un celo, ¿no? Se ponen como tiras se de ven celo. las imágenes. Exacto, y al retirarlo queda ahí grabado eso. ¿Y qué apareció? Bueno, pues aparecieron pólenes de especies vegetales de toda la zona mediterránea, y Max Frey llegó a decir a la prensa en su momento que algunas de ellas se habían extinguido ya hacía bastante tiempo y que pertenecían a especies de 2000 años de antigüedad, y que por lo tanto ratificaba la veracidad de este asunto. Bueno, otros expertos en palinología que revisaron esas pruebas con posterioridad de Francia, todos ellos eran franceses, desmintieron esta historia. Dijeron que Max Frey se había precipitado, que había hecho los análisis muy rápidamente, muy pobremente, y que las especies que él había encontrado existían todavía en la actualidad. No es que se hubieran extinguido hace 2000 años, sino que existían todavía hoy, o sea que no eran especies rarísimas, ¿no? Además, sobre Max Frey cayó otra losa tremenda, que fue lo que terminó de desacreditar esta historia, y es que Max Frey autentificó uno de los falsos más importantes del siglo XX, que a lo mejor muchos oyentes no recuerdan, pero la revista Stern publicó hace algunos años los diarios de Hitler, y los autentificó Max Frey con los pólenes, ¿no? Bueno, pues esos diarios resultaron ser falsos, resultaron ser un fraude. Aunque eso no es justo para Max Frey realmente. No lo es. Objetivamente no tiene que ver una investigación con esta concreta, ¿no? Si maté a un perro y mata perros me llamaron.